Bueno, buenas noches. Hoy se ven algunas caras nuevas allá en el fondo. Y me gustaría saber si todos los presentes conocen qué es el Evangelio. Si alguien no lo conoce, puede levantar la mano. Sebastián, vos no. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? Esas son las grandes preguntas que la Iglesia responde al mundo. La Iglesia de Jesucristo. La otra vez ponía un comentario que era: no es conocer cuál es la Iglesia verdadera, sino de llegar a conocer una Iglesia de verdad. Una Iglesia en donde haya cristianos verdaderos. Gente que realmente conoce a Jesucristo. La palabra dice que el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y que el que sigue una vida de odio y de injusticia puede decir que es cristiano, puede ir a la iglesia, se puede ir a la iglesia que más le guste, pero no lo ha visto ni le ha conocido. Una reflexión básica que me gustaría... Una pregunta, la pregunta del estudio de hoy es: ¿qué es vivir para Cristo? Nosotros, los que ya creemos, que ya hemos creído, entendemos que tenemos ese llamado, no a vivir nuestras vidas, sino, como dice Pablo, dice, por cuanto uno murió, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se entiende? O sea que el llamado de los cristianos es a que nosotros vivamos una vida dedicada a Jesucristo, a Dios. Pablo lo dice también en Romanos. Por las misericordias de Dios les ruego que vivan, ¿no? Que se ofrezcan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa un culto racional? Cultivar algo que uno necesita de la mente, de oír una palabra. La fe, uno puede salir, no, porque la fe ciega, la fe... No, la fe bíblica es la convicción, o sea, estar convencido de lo que no veo y la certeza de lo que espero. Entonces, nosotros hoy estamos convencidos de la presencia de Dios en nuestra vida, de la obra de Jesucristo por el testimonio histórico de los hechos que ocurrieron. Y dice que el Espíritu Santo convence al mundo, es el que da testimonio al mundo. Entonces, cada uno dice, si oyen hoy la voz, si hoy estamos escuchando una palabra que viene de Dios, somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón y decir, esta es mi oportunidad. Porque hay un problema. Predicamos porque tenemos una necesidad. Y la persona puede decir, bueno, yo no tengo necesidad de Dios. Yo estoy bien como estoy. Pero la Biblia dice, la palabra, que estamos muertos. Ya lo hemos visto. Muertos espiritualmente. Si uno le pregunta, ¿ustedes oran? La diferencia entre los vivos y los muertos está muy ligada a la oración. La oración al Padre. A la oración en espíritu y en verdad. A una oración que comienza por la adoración. Adorar a Dios es reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? El mundo hoy responde, ¿quién es Jesús? Si uno va a cualquier lugar del mundo y pregunta por Jesucristo, sí, el profeta de los cristianos, te van a decir los judíos. ¿Qué? Los musulmanes también. Pero no te van a decir que es el Hijo de Dios, el heredero y dueño de todas las cosas. El que tiene el poder de dar vida y de juzgar a toda la humanidad. Esas son las cosas
que hacen a su dignidad. El Señor Jesucristo, muchas veces las iglesias o las predicaciones, no, porque vos, fíjate, ¿Dios te necesita acaso? Dios no necesita. O sea, Dios nos está dando una oportunidad. Una oportunidad. La vida es una. Y te dice, vivir la vida porque es una, sí, es una vida en la que se te da una oportunidad. Antes de irte a la tumba, tenés la posibilidad de hallar la vida, de encontrar la verdad. Jesucristo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Los argumentos se levantan. Ah, pero ¿qué pasa con el que nació en las Filipinas antes de Cristo? Yo sé una cosa. Somos juzgados por la palabra. Y el Evangelio se predica para paz y reconciliación o para condenación. Dice, uno lo puede recibir y si verdaderamente Jesucristo es el Señor y Él murió, o no lo voy a creer, es una mentira, y lo hago a Dios mentiroso, en caso de estar equivocado yo, y se predica el juicio. Vamos a leer en Colosenses. Y hay también una pregunta, ¿no?, que se hace uno, que acompaña a eso, porque no solo es que Él murió y resucitó, y entonces yo le debo la vida, sino que Jesucristo quiere que nosotros vivamos una vida mejor. Vivamos una vida mejor. Si yo les digo, ¿es mejor invertir 80 años de vida por una eternidad? ¿O es mejor desperdiciar 80 años y listo? ¿Qué es mejor? ¿Vivir 80 años invertidos o desperdiciados? ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿Qué quieren hacer con su vida? Hoy lo podemos elegir. ¿Qué querés hacer con tu vida? Hoy puedes elegir. Decir, esta es mi oportunidad, o, bueno, sigo mi camino. La gente sigue su camino, pero tarde o temprano se va a encontrar con Dios. Tarde o temprano, todos van a ser juzgados. Dice que está determinado para los hombres morir y luego el juicio. Ahora, ¿qué pasa si hay 100 millones de personas diciéndote no existe el cielo, ni el infierno, no existe? Los hay. 1.000 millones, ¿querés que te contradigan? ¿Que piensen otra cosa? Los chinos, los budistas. Pero acá la verdad no es una cuestión de opiniones. No es una cuestión de opiniones. La verdad es la verdad. Es lo que Dios dice que es. Dios dijo, sea la luz, y es la luz. Y separó las tinieblas de la luz. Y vos decís, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. Esa es la condenación. Esa es la condenación para todos. Entonces, si a uno le dan la oportunidad, uno no mira al costado a ver qué hace el otro. Uno se aferra a eso. Y corre por tu vida. Punto. Te lo quiero decir porque a veces uno está como adormecido. Es como si uno va y están todos dormidos. Y por ahí uno se despierta. Están todos dormidos. Che, despertate, loco. ¿Qué haces? Están toda la gente. El mundo está así. El mundo está pensando, ¿no?, en la jubilación, en el viaje. Escúchame, ¿no entendés que te vas a morir? ¿No tenés temor de la muerte? ¿De la existencia? ¿De la destrucción? ¿Del juicio? No, la gente no. Dice que no hay temor delante de Dios. No hay temor en ellos. Vamos a leerlo en el Salmo 12, que es cortito, antes de leer la lectura de la palabra. Salmo 12 vamos a leer. Es corto, sí. Sí, en Colosenses vamos a leer ahora, pero primero antes vamos a leer el Salmo 12. Salmo 12 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo,
habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosa. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Esta es la situación del mundo actual. El mundo en toda la historia siempre fue igual. Pero también sabemos que Jesucristo profetizó, y no solo él, también Pablo, en la carta a Timoteo, la multiplicación de la maldad, estar llenos, ¿no? Como va un aumento y va a un punto que ya es el colmo. Y fíjense que David ahora dice, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Adulación, todo paz y amor, todo lindo. Políticamente correcto. Y con doblez de corazón. Con doblez de corazón. Dicen una cosa y practican otra. ¿Se entiende? Es siempre la hipocresía del mundo. Pero el 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Bueno. Ahí, este es el cuadro y después lo vemos en el 7. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Los preservarás para siempre. Nosotros tenemos que entender que la iglesia está llamada, significa los llamados fuera. Dios nos llama a un lugar para que nosotros tengamos relación con Él. Después lo vamos a ver en Corintios. Salgan de en medio de ellos, dice, y yo los recibiré. Y serán ustedes mis hijos y yo seré a ustedes por padre. Es una relación cercana. Ahora, es necesaria la fe, ¿no? Como está escrito, que el que cree en un Dios, es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia a los que lo buscan. Dios no es una máquina. No es una máquina. Jesucristo es la imagen de Dios. Y Él es una persona. Y Él se relaciona. Y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Estoy hablando de Jesucristo resucitado, antes de ascender. Le pregunta a Pedro si lo amaba más. Bueno, entonces apacentá a las ovejas, a mis ovejas. Ocupate. ¿Me amás más que ellos? 3 veces se le pregunta. Y le dice, apacentá a mis ovejas. Eso es, te encargo esto. ¿Me amás? Hacelo por mí. Son mis ovejas. Y eso es lo que entendemos a veces un poco de manera lejana, ¿no? Uno no lo ve a Jesucristo y no llegamos a ver esta comunión a la que somos llamados. Estar entendiendo cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Saben cuál es el plan? Porque Pablo fue administrador de los misterios y se lo reveló a los gentiles, dice, a la gente que no era judía. Entender cuando hablamos del reino, de su venida, cuando Jesucristo le dice que al Padre le plació darles el reino, esto es decir, hay algo importante, hay algo especial por lo que nosotros se nos ofrece correr una carrera y obtener un premio. Bueno, en Colosenses vamos a arrancar desde el primer capítulo,
vamos leyendo de a poco el versículo 3, del 3 al 8. Escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de Colosenses, los saluda y le dice lo que hace por ellos. Dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Como la han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta ahí. Bien. Vemos el agradecimiento, la oración de Pablo. Y Pablo lo dice en el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Hay personas, como vemos acá, que compartimos una fe, una confianza en Cristo y participamos de un amor hacia los santos. Es como si uno dice, bueno, uno va a un grupo de fútbol y uno, ¿qué encuentra? ¿Viste? Y se hablan del equipo y se hablan de los ídolos del equipo y de la historia y comparten la camiseta y se abrazan y se hacen amigos. ¿Por qué? Porque son del mismo equipo. Si uno va a tal práctica de rockeros, de metaleros, ¿qué van a encontrar? Porque viste la banda esta y la banda. Entonces, ¿qué se hacen? ¿Amigos por qué? ¿Qué tienen en común? El gusto por el heavy metal. Y así sucesivamente. Así se divide el mundo por gustos, por, ¿cómo se dice la palabra? Afinidad. Muy bien, Graciela. Gracias. Afinidad. Y acá nosotros vemos que hay una fe en Jesucristo y eso nos une en un mismo amor hacia Cristo, por Cristo y entre los que son de Cristo. Compartimos ese amor. ¿Y qué dice en el 5? A causa, hay una razón, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, la palabra. La buena noticia es que tenemos perdón y esperanza de resurrección para vida, para volver a la vida, a una vida en gloria, en excelencia, en libertad, sin enfermedad. El gozo y la tristeza ya no va a estar. Entonces, la esperanza nos está guardada en los cielos. Cuando a ustedes le prediquen un cristianismo para aumentar el sueldo mañana, les están vendiendo un cristianismo barato, berreta, una baratija. Baratija, esto que me estás vendiendo vos, una baratija, macho. Si voy a ser cristiano para que me aumenten el sueldo, pero cualquier cosa, lo puedo hacer sin creer. Ahora, si vos me vas a predicar un evangelio que se va a perfeccionar después de mi muerte, me interesa mucho más. Y se juega el todo por el todo. Ahí no hay forma de saber. ¿Es todo o nada? Se ve, la fe se ve. Dice entonces en el 6 que ha llegado hasta ustedes el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, un testimonio fiel, verdadero, algo que verdaderamente ocurrió, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Pablo lo llama el Evangelio de la gracia. El otro día lo decimos. La gracia es que alguien pagó y a vos te sale gratis. Te lo regalo. Don Sebastián ya ha hecho la aclaración. El costo fue inmenso. No es que es gratis y ya está. No, Dios tuvo que pagar por nuestros pecados, por nuestra injusticia,
porque de otra manera no podíamos tener reconciliación con Dios. Dios odia el pecado. Lo muestra en el mundo, muestra en la ley, en el Antiguo Testamento, lo que aborrece, la lengua lisonjera, jactanciosa, la soberbia, el orgulloso, el mentiroso, el chismoso, y hay toda una lista de formas de ser y de corazones que Dios odia. Así, sencillamente. Jesucristo no va a estar en compañía de esa persona. Jesucristo, el testimonio de Dios es que David tenía un corazón como el de Dios. David, en la Biblia, el testimonio es que David tenía un corazón como el de Dios. David se interesaba en Dios. Dice que no hay bien para mí fuera de ti. Y él, como Job, como los antiguos profetas, anhelaron el día en que se iban a ver cara a cara con su Creador. De eso se trata la Biblia, la historia del Creador en relación a sus criaturas. Hay criaturas que Dios las va a llevar a la gloria y hay criaturas que van a estar destituidas de su presencia para siempre. Está escrito, ¿no? No estoy delirando. Priscila. No, porque a propósito de las cosas que aborrece Dios, ¿no? En el Proverbio 6, 7 cosas. 6 y aún no 7. y aún 7. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que vemos que Dios busca un carácter, un corazón en la persona. No le importa si vos tenés pecados, cuántos vicios tenés, cuántas deudas, cuántos errores cometiste, cuánto daño hiciste. Realmente le importa que vos vengas al arrepentimiento. En el mundo decís, no, realmente yo soy malo. Somos malos, todos somos malos. O sea, si no sabemos que somos malos es porque no nos conocemos. O no nos dieron demasiadas oportunidades. ¿No? Dale poder a uno. ¿Quieres probar a un hombre? Dale poder. Y vas a ver en qué se convierte. Dale bastante dinero y poder y lo vas a ver actuar. Entonces, sigamos, ¿no? Sigamos. En el 7 dice, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para ustedes, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hay un Espíritu que nos une en la verdad. Seguimos, Seba, del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9 a 14 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Un resumen que hace Pablo, y fíjense el motivo de oración, ¿no? Muchas veces hablamos de los motivos de oración. En el 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, oímos del amor, de la fe en Cristo de estas personas, dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El mundo te ofrece inteligencia y sabiduría para los negocios, para ser el más copado, etc. Pero
la oración de que nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios es para que realmente se forme Cristo en nosotros, de una manera que nosotros, para el mundo es pérdida, pero para nosotros es ganancia. Para el mundo es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, es una pérdida de estatus, es una pérdida de reconocimiento. El ser más anónimo, menos visto, el ser un loquito, el predicar un evangelio gratis. Porque en el mundo, si sos, en ciertas iglesias se gana bastante bien, pero tenés que predicar otro evangelio. No. Entonces la gente, si vos le predicás un evangelio que la gente dice, mira, vos vas a ser famoso, sos un hijo del rey, la gente te va a aplaudir, vamos, que poné plata que Dios te va a dar 10 veces más. Bueno, ese evangelio gusta, suena muy lindo. Pero no ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice, mira, el que me quiere ser mi discípulo, tiene que negar a sí mismo y tomar la cruz y seguirme. Seguirme significa... ¿Qué significa? No? Porque hoy la primera pregunta que yo hice del estudio hoy es, ¿qué es vivir para Cristo? Y yo hice una listita, tres preguntas. Tres preguntas no, sino, uno dice, ¿qué es vivir para Cristo? Es tener una meta máxima en la vida, una meta suprema. Ahora, yo te digo, si es un regalo, si Dios te hace un regalo, es por gracia, entonces ya no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿es verdad? Vamos a entender bien hoy el Evangelio. El Evangelio es, nos dice Pablo recién, en el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone? ¿Tengo que hacer alguna obra? ¿Tengo que darme 100 latigazos de un lado y 100 del otro por los pecados? ¿Tengo que ir, poner 1 millón de pesos, entonces ya te perdono? No, absolutamente nada. Eso es la barrera entre Dios y el hombre, es el pecado, lo separa. Dice, por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tenemos eso gratuito, ¿cuál es el punto que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos toca? Tener esa meta. ¿Saben qué es tener esa meta? Es que realmente uno haya amado a Jesucristo. La conversión es alguien que ve a Jesucristo y lo aprecia, lo admira, reconoce quién es Jesucristo. Tiene testimonio del Espíritu Santo diciéndole, Él es. Vamos a ver en Apocalipsis 5 un poquito, porque no todos no, sino que el mundo no lo conoce. El mundo piensa en Jesús, el carpintero. En Apocalipsis 5, voy a leer un segundito, estaba del 11 al 14, vamos a leer. De Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Porque esto es como si le digo, bueno, a ver, hagamos un paréntesis. Dice que, recién leímos en Colosenses, que el 12 dice con gozo, o sea, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos dio la posibilidad para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, uno está destituido de la gloria de Dios. Y esto nos dice que Dios nos hizo aptos para participar de esa herencia de los santos en luz. La eternidad es un lugar exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? Excluye. Excluye a todo aquel que no sea de Dios. Dice que todos los que aman y hacen mentira, los idólatras, fornicarios, hechiceros, etcétera, etcétera, quedarán fuera de la santa ciudad. Ahora vamos a leer en Apocalipsis que nos da el testimonio, el cuadro
la foto. Es decir, hoy veía un video de la galaxia de Andrómeda, una cosita así en el cielo. En el 2015 un telescopio sacó una foto que si uno ve la foto, cada estrella casi es como que un puntito al lado del otro de esa galaxia. Imagínense acá que lo que está rodeando a ese trono son millones de seres, los ángeles. Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, los ángeles de luz, los ángeles de Dios. Y a los seres humanos que Dios llamó para ser semejantes a Jesucristo, tienen este llamado, a participar de esta gloria. Vamos a leer. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y sin número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus tronos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjense en el 12, que decían a gran voz, millones de ángeles están alabando. Acá el mundo tenés millones de qué? Van a una cancha de fútbol. Vamos Argentina, vamos Messi, Messi es Dios. Hicieron lo mismo del Diego. Sí, no sé, hace 100 años quién estaba. Nadie sabe quién estaba hace 100 años, ni nos interesa. La grandeza de Jesucristo hace que nosotros tendríamos que decir, esto es algo que yo me tendría que sentar a meditar. Y por eso Pablo dice que nosotros oramos a Dios y pedimos para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, comprendan cuál es el llamado, cuál es la esperanza, quién es el que te dice, dame de beber, le dice Jesucristo a la mujer en el pozo. Si supieres quién es el que te pide, tú me pedirías y yo te daría el don de Dios. Esa fe y esa posibilidad de ver esto, porque la fe no es, por más que uno haga un curso de teología y de apologética, no va a verlo, no lo va a ver porque el testimonio es del espíritu a nuestro espíritu. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Después pueden googlear lo que significa apologética y todas esas palabras. Por ahí son medias complejas. Hoy tenemos a Google. La defensa de la fe, la defensa racional de la fe y todas esas cosas que son útiles, pero no suficientes. Seguimos con Colosenses, la breve carta. Dijimos ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a seguir con lo que estamos leyendo, hasta donde lleguemos, un poquito más. Y vamos a terminar hasta el 15, vamos un poquito cortando, y hasta el 23, pero vamos a cortar del 15 al 18 primero. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El 15 es muy claro, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo va a ver, porque Dios es espíritu y no hay otro Dios que se revele fuera de Jesucristo. El único Dios que existe se reveló en una sola persona y esa única persona es su Hijo Jesucristo. A Él lo constituyó, cuando dice Pedro, Dios lo hizo Señor y Cristo. Constituyó heredero de todas las cosas. Y fíjense que, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Todo lo que existe fue creado en Él. Y por medio de Él y para Él. Lo leemos en el 16 al final. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es mi creación, dice el Señor. Míos son. Te puse nombre. Yo te redimí. Tenemos que entender eso. Es que nosotros podemos tener una relación con Jesucristo por medio de la fe, para que sepamos lo que Él nos dio, nos concedió, lo que hizo por nosotros, lo que nos está esperando, la herencia reservada para los santos en la eternidad. Por eso necesitamos mucho más meditar, alentarnos unos a otros con estas palabras y buscar que Dios nos dé mayor entendimiento, mayor agudeza para poderlo palpitar. ¿Saben qué es eso? Estamos palpitando el partido, estamos palpitando. Se viene. ¿No? La gente palpita, capaz que el Mundial faltan 5 meses y ya está, ¿no? Porque faltan 10 días para el Mundial, 110 días para el Mundial y viene el Mundial, comprar la camiseta. Eso es palpitar algo. ¿Saben por qué se palpita? Porque saben que va a ocurrir. Lo estás esperando. Si tu vida estuviera elevada a Dios, si elevamos nuestros corazones, si inclináramos nuestra alma a las cosas de Dios, dice Pablo, pongan la vista en arriba, en las cosas celestiales donde está Cristo, no en las de la tierra. Si hiciéramos eso, nosotros tenemos que estar llevándonos. Cuando uno va, dice, vamos a la cancha, vamos a comprar. Va. Uno se anima y todo. Y eso hace el espíritu de la cancha. Pero acá no hay cancha. Acá hay una intimidad, un secreto. No, uno va en secreto, ora, lee, viene a la congregación pequeña, el mundo no sabe ni qué pasa acá, no sale en los periódicos, nada. No están en las crónicas. Vamos, cristianos de Bahía Blanca había ese día, se estaba predicando el Evangelio y algunos creyeron. Y ese día recibieron el Espíritu. Eso lo va a contar la eternidad, porque la Escritura da testimonio de aquellos que creyeron, de algunos, muchos más. Sabemos a lo largo de la historia que hubo, como dice Pablo acá, que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y lleva fruto. Entonces vimos que es la imagen del Dios invisible. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Jesucristo, por la palabra de su poder, sostiene el universo. Cosa que nosotros no podemos comprender. Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, o sea, Dios mismo, consigo mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, siendo enemigos de Dios, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Vamos a cortar ahí. Y hay el milagro de la conversión. Yo el otro día lo comentaba. Personas que se burlaban de Dios. Se burlaban del Evangelio, de los evangélicos, de la iglesia, de todo. Personas que no creían, personas que les importaba nada. Uno las ve y está dando gloria a Dios, alabando a Jesucristo, dando testimonio de que conocieron la verdad del Señor. Existen en todas partes. Somos nosotros. No sé si alguno no se burló en su vida pasada de las cosas de Dios. Yo de todo lo que veía me burlé. ¿Y qué dice entonces? El 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Si en verdad permanecen firmes y fundados y firmes en la fe. La fe después no es hoy, ya está. La fe es una vida de fe. La fe obedece, cree y dice, Señor me dice cómo tengo que vivir y yo vivo como el Señor me dice que viva. Y para terminar, cuando dice que a ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos, nos ha reconciliado, el 22 dice, en su cuerpo de carne. O sea, Él dio su cuerpo en la cruz, por medio de la muerte, o sea, murió en nuestro lugar. Porque con esa muerte, Él cargó nuestro castigo. Y uno no tiene que pagar 2 veces por el mismo delito. Es un principio del derecho penal. Ya está cancelada la deuda. Nadie cancela 2 veces la deuda. Una vez que la pagaron, la paga. Ahora, ¿la deuda con quién la teníamos nosotros? Con Dios. Y Dios mismo nos recibe y dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es que nosotros tenemos, dice, acceso con seguridad, con confianza, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través de su carne, al haber pagado y nos hizo justos. Eso, ¿no? Como decimos, hay muchas cosas que decir y es muy largo, ¿no? Si uno explicaría que en el Antiguo Testamento, en el templo, en el lugar santísimo, no se podía entrar, sino el sumo sacerdote una vez al año y tenía que estar purificado y llevar la sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y si tenía pecado, caía muerto. A ese lugar santísimo dice que hoy tenemos acceso por la obra de Jesucristo. Entonces que Dios nos recibe como a sus hijos. Y nosotros necesitamos cada día, porque el arrepentimiento es reconocer un primer día que nosotros estábamos yendo para el otro lado. Pero cuando nosotros entendimos que era para el otro lado y comenzamos a seguir al Señor, entendemos que tropezamos todos los días, tropiezos, errores, necesidades, deudas. A ver, uno puede estar 10 años, 20 años y no va a ser perfecto. Pablo mismo, el apóstol, toda una vida dedicada a Dios, decía que yo que no lo alcancé yo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo para alcanzar aquello por lo cual yo fui tomado por Cristo. Entonces Cristo se va a presentar a los suyos santos y sin mancha, irreprensibles. Pero ¿sabe qué? La persona tiene que preguntarse, ¿soy de Cristo? ¿Lo amo yo a Él? Jesucristo busca un corazón en sus hijos que lo amen. Pablo dice, el que no ama a Jesucristo, sea anatema. Termina así una carta. El que no ama a Jesucristo, sea anatema. Sea maldito significa. Uno puede tener toda la religión armada, todas las buenas obras, y no tener a Jesucristo, que es la piedra fundamental, el fundamento de nuestra existencia. Nuestra existencia, ¿eh? Ahí estamos hablando del fundamento de la iglesia, de nuestra existencia, acá te lo está diciendo, porque por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y Él es el que reconcilió consigo a todas las cosas para presentarse delante suyo a los que son suyos. Por eso nosotros tenemos esta oportunidad
Por eso muchas veces hacemos hincapié en que nadie quede rezagado, nadie quede decir, no, porque tengo este pecado. Uno puede decir, el pecado común si uno está rengueando, le duele algo, pero dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. O sea, si confesamos nuestros pecados, ¿quién es? Nosotros. Nosotros los hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos esa necesidad de confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, uno hace, ¿estamos examinándonos a nosotros mismos si Jesucristo está en nosotros? ¿Si realmente nos dolemos por el pecado? ¿Si distinguimos el pecado en nuestra vida? Porque el que está muerto en sus delitos y pecados está muerto. Es como un muerto, le golpea y no se entera, porque está muerto. Ahora, el que le golpea y le duele es porque está vivo. Y si el pecado te huele mal, te molesta, y antes lo hacías sin problema, es porque pasaste de muerte a vida. Así que esto es muy amplio. Colosenses tendrían que leerla de vuelta, pero se ve en Colosenses el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Su dignidad, su divinidad. Y esto es un llamado a que nosotros busquemos más fervientemente. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Lo servimos cómo? Bueno, eso para otro estudio. Pero, como decía Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esa es la premisa que hace que para el mundo es una locura, pero para nosotros es vivir por fe. Es vivir por fe. Dios lo bendiga, hermanos.